para mí un cultivo que tiene me da la ilusión de ir al campo, que es lo que más me gusta, y como ya digo, pues no necesita gran inversión, solamente un poco de dedicación hasta sacar la plantación adelante, y un tractor pequeño y un cultivador, no necesitarías más herramientas. Conocida como el diamante negro de la cocina, la trufa es considerada un auténtico tesoro gastronómico. Su intenso aroma y su sabor la convierten en imprescindible en los platos de los mejores restaurantes y los grandes chefs, algo impensable en España hace tan solo unas décadas. Negra y verrugosa en su parte externa y negra también en el interior, pero surcada de finas venas blancas, la trufa negra, Tuber melanosporum, es el fruto de un hongo. La trufa es un hongo asociado a los bosques de las zonas mediterráneas, apareciendo en gran parte de los espacios forestales calizos de España, Francia o Italia. En nuestro país podemos encontrarla de forma natural en los montes de encina de provincias como Soria, Guadalajara, Teruel o Castellón. Tradicionalmente los mercados se han abastecido de esta producción natural. Sin embargo, el abandono de los montes, el cambio en las formas tradicionales de aprovechamiento, por qué no decirlo también, la sobreexplotación, han ocasionado que esta producción natural haya venido a menos y que en muchos casos se encuentre prácticamente desaparecida. Para sustituirla, en muchos puntos de nuestra geografía en estos últimos años se han venido instalando plantaciones de encina micorrizada, algunas de las cuales se encuentran ya en plena producción. Sin embargo, todavía dista mucho para que la producción de estas nuevas fincas llegue a sustituir a la que día a día se pierde en las masas naturales. Cuando me decidí por este cultivo fue por el conocimiento de las ferias, la feria de Alvejar, por ejemplo, algún libro por curiosidad, y entonces te vas enterando de cómo va el cultivo y te vas dando cuenta que tú tienes en tu explotación unas tierras que pueden servir para este tipo de cultivo, tierra calcárea que a lo mejor no tiene la producción de cereal que debería de tener si fuese por ejemplo en una vega, y entonces dices, pues si me admite este cultivo, ¿por qué no voy a probar, no? ¿Por qué no voy a hacer una plantación asesorándome primero por los truficultores o gente experta? La primera tarea a la hora de realizar una plantación trufera es elegir un terreno adecuado para ello. ¿Qué tipo de terrenos son adecuados para ellos? Pues son terrenos que tengan unos pHs básicos, es decir, que tengan determinada caliza activa también, y que tengan una determinada textura. Muy importante en cuanto a la textura es que sea francoarenosa. No obstante, otro tipo de texturas también pueden resultar muy aptas para el cultivo de la trufa. Simplemente lo que tendremos que realizar son determinadas acciones en el terreno, determinadas enmiendas, bien sean calizas en el caso de pasar de otro tipo de pHs, o trabajar el suelo. Para todo ello tenemos que acudir a unos laboratorios acreditados y realizar un análisis de suelo. El coste de dichos análisis es muy pequeño y nos da mucha seguridad de la producción que podamos tener en un futuro. Para hacer una plantación trufera hay que tener en cuenta varios factores. Los más importantes son elegir el terreno donde se van a poner las plantas y la planta que esté bien micorrizada. El terreno debe de ser calcáreo lo suficiente y que esté orientado al sol. Una vez tenemos el terreno más adecuado para establecer nuestra plantación, es hora de elegir los árboles que van a producir trufas y que vamos a instalar en la misma. En España la especie más adecuada es la encina, y cuando vamos a comprarla nos tenemos que fijar en dos cosas. La primera es en su conformación exterior, porque al fin y al cabo estamos cultivando un árbol que va a estar asociado con la trufa y gracias al cual vamos a poder recogerla.
Tenemos que tener claro que tanto la conformación de la parte exterior sea adecuada y también la de las raíces. Al fin y al cabo, en las raíces es donde están las micorrizas de la trufa negra. Además de tener en cuenta la conformación de la planta que vayamos a comprar, es muy importante que contemos con unos análisis externos al vivero que nos digan cómo es la micorrización de nuestras plantas, es decir, la cantidad de trufa negra que llevan las raíces de la planta que vamos a comprar, un análisis molecular que nos dé con certeza la identidad de la trufa que compramos, que es Tuber melanosporum, y que además nos determinen la ausencia de otros contaminantes. En la actualidad existen organismos independientes que son capaces de ofrecernos análisis de calidad de planta micorrizada con totales garantías. Cuando vayamos a comprar la planta en los viveros nos van a ofrecer plantas de una savia, es decir, de 1 año, o de 2 savias, de 2 años. Las plantas de 2 savias hay que tener en cuenta que están mucho más endurecidas y que se adaptan más a las condiciones extremas de los climas mediterráneos. Tan importante como el análisis de tierra yo pienso que es tener agua en la finca, porque ahora mismo con los veranos que vienen tan secos es muy importante regar. Antes de hacer una inversión yo creo que habría que tener un sondeo o hacer un pozo y mirar a ver la cantidad de agua que tienes en tu finca, porque normalmente solemos dar unos 3 riegos más o menos en verano, a no ser que haya bastante aportación de tormentas. Es importante también porque iniciamos antes la producción. Normalmente si tú riegas pueden empezar a producir pues pueden ser 8 o 10 años. También hay que saber que si tienes poca agua hay varios tipos de riego que podemos hacer nosotros. Podemos tener un molino como yo tengo porque tengo muy poca agua, o si el sondeo te da bastante agua puedes regar directamente. Podemos regar, pues no sé, microaspersión, aspersión o cañón. Como menos agua se gasta es con microaspersión, pero vamos, hay entendidos que dicen que el cañón es más como la tormenta natural, entonces es muy, no sé, tienes que mirar y dependiendo la parcela, cómo la tengas, la cantidad de agua y todo, pues mirar lo que más te conviene. Después lleva muchos cuidados, hay que, lo primero, los 2 primeros años controlarla para que no se seque la planta, porque si se seca la primera vez que la pones, luego es mucho más difícil volver a poner la planta ahí y que agarre. O sea que eso lo principal. Después, pasarle el cultivador como mínimo 2 veces al año, en abril, entre abril y mayo. Después hacerle el alcorque, quitarle la hierba que cría alrededor y hacerle el alcorque, pero nunca más hondo donde está el tronco de la planta, incluso que esté un poco más alto, o sea, tierra que esté un poco más alto. Así durante como mínimo 6 u 8 años, hasta que empiece a producir alguna trufa. Cuando empiece a producir alguna, irá en aumento hasta los 14 años. A los 14 años ya tiene que dar una producción aceptable. La demanda de la trufa es además creciente y su hábito de consumo se va extendiendo cada vez hacia nuevos países y hacia nuevas personas. Su cultivo, que ya de por sí es rentable, aun cuando requiere de una importante inversión inicial y es preciso esperar una serie de años hasta obtener las primeras cosechas, junto con este escenario de mercado positivo, convierten actualmente a la trufa en la alternativa de cultivo más interesante para muchas de las zonas agrícolas de secano. No sé, es otra manera de darle uso a la tierra, sabiendo que sirve para un producto que es tan demandado como este, que tiene futuro, que tiene buena venta. Sería como, en mi caso, como agricultor de cereal, una segunda manera de tener ingresos. No necesita ni fitosanitarios, ni química, ni nada más que unos cuidados al principio de la plantación y durante la plantación, que necesita escardas, necesita unos riegos en el verano. Es un cultivo ecológico que podría incluso fijar población si se dijera que este mensaje fuera para la gente joven, que durante la época de la recogida iría más a los pueblos y estaría más familiarizado con el medio ambiente y con el campo. Si tuvieses ya producción, pues necesitarías un perro que te buscara la trufa. Búscala, venga, vamos, búscala.
Vamos, venga. Para buscar la trufa, el machete, aparte del perro que encuentre la trufa, y luego pues hay que cavarla. Una vez recolectada la trufa, lo lógico sería pues el venderla al mayor precio posible, que eso pues puede ser bien en restaurantes o bien en mercados. Los mercados en España son un poco opacos porque no están a la vista, quitando el mercado de Beach. ¡Toma, toma, toma! Venga, vamos, vamos. La temporada de trufas se reguló hace ya bastantes años, en concreto en el año 72, y empieza el 1 de diciembre y termina el 15 de marzo. También se puede ampliar tanto al principio como al final, en 15 días. Es una legislación muy antigua que ahora pues habría que modernizarla a las épocas actuales. También habla sobre los métodos de recolección de la trufa, de cómo se debe buscar con el machete trufero. Y bueno, pues esto es una actividad que empezó en Soria sobre los años 60. Vamos, vamos, Luna. A mí también me animó el tema este de la truficultura, el enterarme que, por ejemplo, son cosas curiosas. Te estás dando cuenta que hay otros países que sin tener la tierra apropiada, sin tener este tipo de hongo, porque este hongo es europeo, están esforzándose en mejorar la tierra que ellos tenían, que tiene un pH más bajo, que no es el adecuado para la trufa, la están llevando allí y encima están haciendo unas enmiendas calcáreas para aumentar el pH y que el suelo sea favorable, y están consiguiendo, a medida que pasa el tiempo y la cal va activando el suelo, están consiguiendo que el cultivo funcione e incluso fructifique. Están haciendo trufa europea en el hemisferio sur que después venden en contratemporada a unos precios elevados. La Asociación Forestal de Soria, que agrupa a los propietarios privados de montes de la provincia, pone a disposición de los posibles interesados un equipo de profesionales para el asesoramiento en la instalación y mantenimiento de una plantación trufera.